Sean ustedes bienvenidos a mi canal, Yo Psicólogo, Yo Abogado. El tema de hoy va a ser distinto a los demás. Vamos a hablar de un aspecto psicológico. Vamos a hablar acerca del ateísmo. Advierto que este video no es apto para creyentes fervientes de religiones impuestas por padres, o que sean lastimados con mis comentarios. Si es así, si tienes creencias muy arraigadas o tienes creencias bastante pegadas de tiempo atrás, es mejor que te abstengas de ver este video. Mas en cambio, si eres una persona de mente abierta, capaz de resistir y de soportar, yo le llamo la verdad, entonces eres bienvenido a ver mi canal. El ateísmo. No voy a darles explicaciones bastante técnicas de lo que es el ateísmo. Simplemente les voy a comentar, les voy a decir qué es en palabras claras y sencillas y qué no es en palabras claras y sencillas. El ateísmo, en pocas palabras, o ser ateo, significa sin Dios. Y al decir Dios, me refiero a cualquier tipo de Dios, no solamente el Dios judío-cristiano al cual pertenece la mayoría de las personas del continente americano. No me refiero a eso. Me refiero a ateos, que son los que no creen en Dios o en dioses en general. Dioses llamados Tlaloc, Zeus, Thor, Jesús, Jehová, etc. ¿No? Bueno, eso es básicamente lo que se refiere la palabra ateo, sin Dios. Ahora, si no creemos, nosotros los ateos, no creemos en ningún Dios, entonces, ¿en qué se basan nuestro pensamiento, nuestra forma de ser? Bueno, viene aquí una derivante muy importante al decir que no creemos en Dios, es también decir no creemos en la Virgen, los santos, en las mitologías griegas, egipcias, etc. Las tomamos solamente como cultura general. En todo eso no cree el ateo. Ahora viene una parte muy importante del proceso. Para poder llegar a ser ateo, se tiene que caminar un camino. Se tiene que llegar a un fin por medio de pasos. Me sucedió a mí y es lo siguiente. Yo vengo de una familia bastante arraigada en creencias judio-cristianas, ¿no? Católicas. Desde chiquito, desde pequeño, yo siempre me involucré en el pensar del porqué de las cosas. Cierto es que estando en una familia así, es difícil conllevar, preguntar, manifestarse, dudar. El ateísmo o el ateo, el ser ateo, es dudar y es ser escéptico de todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú escuchas. Eso es básicamente la base, la raíz del pensamiento crítico del ateo. No es otra cosa más que eso. El ateo no cree en el diablo, no cree en los ángeles, no cree en supersticiones como los gatos negros, el karma, etc. No. El ateo es la cumbre máxima, digámoslo así, de un despertar de conciencia. Podemos decirlo, sonaría un poco presuntuoso, ¿no? El decir que es la cumbre máxima del conocimiento. Se pretende, se cree o se estima que eso puede llegar a ser, ¿no? Pero cierto es que el ateo solamente cree en lo que ve, en lo que siente, en lo que percibe con sus 5 sentidos. No hay 6 ni 7 ni nada. Los 5 sentidos son la base fundamental
del conocimiento ateo. Un escalón más abajo hasta arriba está el ateo. Un escalón más abajo se encuentran los agnósticos. Nosotros los ateos llamamos a los agnósticos los ateos dudosos, los ateos de closet. ¿Por qué? Porque el agnóstico, a pesar de ser hasta cierto punto escéptico, hasta cierto punto no creyente, tiene una parte todavía arraigada en su interior, la cual duda de ¿hay un Dios? ¿Hay ángeles? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay esto? Bueno, eso es ser agnóstico, en pocas palabras, ¿no? Porque engloba muchas cosas más. Pero así como lo estoy explicando, el ateísmo también incluye muchas cosas más. El agnóstico es básicamente eso. Entonces tenemos al ateo, que es, digámoslo así, la verdad en cuanto a lo que ve, escucha, siente y percibe. Luego, en un escalón más abajo, encontramos el agnóstico. El agnóstico es esa persona que duda, que sabe que lo que puede hacer por sí mismo, lo que puede hacer por palancas, lo que puede hacer con sus estudios, lo que puede hacer con su dinero, lo puede hacer, pero siempre hay algo así como de, pero como que voy a rezar, como que voy a pedirle a Dios por esto. Duda de su existencia, pero a la vez no descarta que posiblemente pudiera conocer a Dios en un futuro. Ese es el agnosticismo. Entonces el ateo, el agnóstico, y ya más abajo pues encontramos básicamente lo que son los creyentes de cualquier religión, de cualquier creencia. Religiones, hay miles de religiones en el mundo, millones de dioses en el mundo, y al decir millones no me quedo corto, son millones de dioses en el mundo. Desde lo que tenemos el conocimiento, desde el ser humano, desde la creación, entre comillas, porque los ateos no creen en la creación del ser humano, hasta nuestros días, ¿sí? ¿Cómo nace la creencia atea? En todos los tiempos de la historia humana, absolutamente en todos, han existido este tipo de personajes. Obviamente no con la palabra ateo, porque realmente no existía bajo esos términos, pero sí existían las personas que dudaban, que pensaban el porqué de las cosas. Un claro ejemplo de esto es que los ateos no creemos en la creación. Los ateos creemos en la evolución. Son cosas distintas que ustedes por sí mismos sería bueno que investigaran. Pero es difícil ser autodidacta cuando no nos enseñaron a hacerlo, cuando no recibimos una educación para ser personas autodidactas. ¿Qué significa ser autodidacta? Escuchas un tema, percibes un sonido, oyes y te dicen algo. ¿Lo crees totalmente? No lo crees totalmente. Entonces hay ahí un cierto conocimiento o desconocimiento más bien de lo que pueden decir las personas. Una persona te puede decir esto, aquello y otro, pero si en tu interior dudas y quieres comprobar y compruebas las cosas por ti mismo, entonces estás siendo una persona que tiene tendencias a ser atea. El ateísmo es conocer, es investigar, es saber, es ir más allá de las cosas. No quedarse estancado solamente en ese pequeño círculo, en ese pequeño núcleo de escaso conocimiento. Recuerdo en mi infancia temprana, 8 años, 7 años, acompañé a mis padres a la iglesia y recuerdo muy bien que estaba pasando algo que le llaman el Santísimo. Cuando pasa eso, yo me percibo y a mí mismo en un lugar así, volteo para todos lados, veo a toda la gente llorando y untándose agua bendita, etc. Rituales que conocemos de en demasía, los tehuacaneros, los poblanos, los mexicanos, los del continente americano. Cuando llega este momento, yo le pregunto a mi padre: oye padre,
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos viendo y pidiéndole a una hostia? Mi padre, no con cara de enojado, no con cara absolutamente de malestar, sino simplemente me dijo: guarda silencio y cree. Es la fe de las personas. Pero, ¿qué es la fe realmente? ¿Qué es la fe? La fe es creer en algo que realmente no hay pruebas, no hay una comprobación real de que eso que estás haciendo sea verídico, sea comprobable. ¿Qué diferencia hay entre la fe y la esperanza? La fe es todo lo que involucra a el deseo de que algo suceda, pero no sabemos por qué, no sabemos cómo va a suceder, no sabemos, simplemente le pedimos. La fe es básicamente una creencia ideológica creyente de cualquier religión. No me refiero exactamente a la cristiana, ¿no? Fe tienen los judíos, fe tienen los islámicos, fe tienen los cristianos, fe tienen los testigos de Jehová, fe tienen los budistas, porque se basan en algo religioso. La fe está anclada a la religión. Está mal dicho cuando decimos: tengo fe en que mi negocio prospere. ¿Tienes fe o tienes esperanza? Son cosas distintas, parecidas, pero distintas. La gente tiene esa duda, tiene ese arraigado en su mente que la fe y la esperanza es lo mismo. La fe está anclada, amarrada, sin posibilidad de soltarse de la religión. La esperanza es muy distinta. La esperanza es algo que tú deseas que suceda, pero con base en algo, con base en tus hechos, en lo que tú estás haciendo. Tengo fe en que Dios me va a ayudar en esto. Tengo esperanza de que mi negocio va a prosperar porque he puesto publicidad, porque he puesto mi empeño, porque he puesto a trabajadores, porque he puesto a mi dinero, he puesto mi esfuerzo, mi sudor, mi sangre, todo en ese negocio. Esperanza y fe son cosas total y absolutamente muy distintas. Es estar ciego y es estar con una visión. Fe ciega, visión, ver. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, el ateo, continúa, el ateo es el que comprueba, es el que ve, es el que observa, analiza, realiza, juzga, critica y demás cosas para llegar a una conclusión real, tajante, comprobante y que sea una ley. Sí, una vez que no se comprueba, que no se puede comprobar algo, no se puede llegar a una ley. Si no se llega a una ley, no es algo que los ateos creamos. Ver para creer es una frase muy conocida, muy dicha por muchas personas, pero que más sin en cambio es algo muy cierto. Es algo que nos lleva a una verdad que queremos y que comprobamos. No negaré que la vida te da dudas. ¿Por qué Dios no me ayudaste en esto? ¿Por qué Dios no me diste la oportunidad? Muy bien. Ahora, eso es porque en tu mente está arraigada la idea de Cristo, la idea de Dios, la idea de que alguien te va a salvar de algo. La psicología nos ha enseñado que Dios es simplemente algo mental. Sí, y aunque muchos psicólogos, colegas míos, estén en contra de esta idea, es algo muy real. Yo me acuerdo que estudiaba la carrera de psicología en los inicios. Se llamaba Historia de la Psicología, esa materia. Nos pusieron a leer un libro, también denominado así, Historia de la Psicología, por Sigmund Freud. Ahora,
resulta, bueno, no lo escribió realmente Sigmund Freud, fue sacado de las ideas de él. Recordemos, o si no lo saben, Sigmund Freud, un gran psicoanalista, padre del psicoanálisis, realmente él era total y absolutamente ateo. ¿Por qué? Porque él era un investigador, era alguien que buscaba y que creía en que Dios no existe. Lo que sí existe son nuestros comportamientos, nuestra forma de ver las cosas, lo que podemos observar y lo que no cambia con el tiempo. Ahora, cuando yo estoy en esa materia de la escuela y me dice, esa frase decía más o menos así, no lo recuerdo muy bien, decía, en la antigüedad se creía que los males eran provenientes de los dioses, que las cosas buenas también provenían de los dioses. Ahora resulta que en ese momento yo era muy creyente, y eso se los voy a contar en otro video posterior, ya que estos videos pienso yo hacerlos 5 videos de aproximadamente unos 30 minutos. Cuando yo leo y veo ese tipo de artículo, ese tipo de leyenda, ese tipo de texto, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, no es cierto, Dios sí existe, Dios está con nosotros, pero se me quedó muy clavado el segundo remache, por decirlo así, de mi ateísmo. Pero aún así no sellaba bien, no pegaba todavía en mí el ateísmo, porque era un joven de 20 años. Era un joven de 20 años, bastante moldeable todavía la mente de las personas a esa edad. Cuando le pregunto a la maestra, oiga maestra, pero ¿cómo se cree que esto y lo otro y aquello? Me decía, pues muy buenas preguntas. Yo digo, no es por alabarme ni nada, ¿no? Pero siempre he sido medio con esa duda, tengo siempre esa duda de saber más de las cosas que realmente pasan en la vida. Por eso estudié psicología. Si no, pues yo creo que hubiera sido un chamán, ¿no? O padre. De hecho, tenía planeado también ser padre, pero no de familia, padre de iglesia. Y qué bueno que no lo hice, ¿no? Porque no sé cómo viviría hoy. Viviría muy bien, eso sí, yo creo, ¿no? Pero no siento que yo viviría a gusto conmigo mismo y con mis convicciones y con mi pensamiento y mi forma de ser. Cuando la maestra me dice, ¿sabes qué? Oye, me gusta la forma en que estás pensando y razonando las cosas. Me dice, ¿qué crees? ¿En qué crees? Te digo, bueno, mis papás siempre han sido creyentes de Dios, somos católicos. Se queda pensando. Bueno, pues simplemente lee, me dijo, simplemente lee, investiga y busca información, y lo que te convenza, eso es lo que debes seguir. Palabras claves, palabras muy fuertes y tajantes, que en ese momento no entendía, porque que mi creencia era básicamente ser católico. Y cuando pasa el tiempo, me quedo con esa idea, ¿no? Me quedo con esa idea, la idea inclusive clásica del matrimonio, papá, mamá, hijo, fidelidad, de estar juntos hasta la muerte, cosas así, ¿no? Que tenía muy arraigadas. ¿Por qué? Porque lo ves en la familia, porque son estereotipos que la misma gente te pone en el lugar de cosas que hacen que pienses por ti mismo. Esas palabras me llegaron muy al fondo. Cuando yo recibo más conocimiento acerca de psicología, del comportamiento de las masas, del comportamiento individual, de las teorías de la personalidad, me doy cuenta que todo tiene que ver con algo que se llama psicología, ¿sí? El comportamiento humano. En la antigüedad se creía que hasta una piedra era un dios para nuestros antepasados prehistóricos. ¿Por qué? Porque no entendían el por qué pasaban las cosas, el por qué se moría la gente, el por qué les daba sed, por qué les daba hambre, por qué llovía, por qué tronaba, por qué granizaba, por qué había sequías. Entonces
determinados personajes en aquellos tiempos, para dar una respuesta clara, precisa y contundente, lo que hicieron fue inventarse algo, ¿no? Es que llueve porque nos hace falta que le bailemos a tal dios, ¿no? Y si de pura casualidad llovía, bueno, se creía que era gracias a Dios, ¿no? Gracias a un dios. Por eso antes las personas eran politeístas porque para cada dios, para cada suceso natural, para el trueno, para la lluvia, para la sequía, para los temblores, para los eclipses, para cualquier cosa, se lo atribuían a un dios específico. Por eso eran politeístas. Entonces, si llovía, no del dios ¿qué será? El dios del sol, no tenía nada que ver, tenía que ver a lo mejor el dios de la lluvia. Y así, conforme pasan los sucesos, conforme pasan los avances en el conocimiento de más y más cosas, nos damos cuenta que de repente alguien dice, no, ¿saben qué? Solo hay un solo Dios, solamente hay un solo Dios, y en ese hay que creer, hay que confiar, hay que salir y hay que rezar y hay que pedirle por nosotros. Bueno, hasta ese momento, hasta ese punto, todo iba relativamente bien, pero ¿cómo fue impuesto o implantado ese conocimiento nuevo al conocimiento y quitar el conocimiento viejo? Aquí hago un paréntesis muy importante. Recordemos claramente que lo que nosotros creemos es algo que nos fue heredado por los españoles. Así es. Y aunque la gente no lo cree, lo duda o simplemente dice no, porque me cierro a no creer, es algo que realmente es estudiado, es comprobado, es historiado por medio de personas y personajes de gran prestigio y de gran, digamos, trayectoria en sus estudios y en sus ejercicios de comprobación de ciertas teorías. Entonces, depende de donde tú nazcas, geográficamente hablando en el mundo, es lo que tú vas a creer o lo que hay más tendencia a que tú creas. Si tú naciste en Asia, pues es muy probable que tu Dios, bueno, tus creencias sean un poco más budistas, ¿no? Si tú naciste a lo mejor por el Medio Oriente, bueno, un poquito más para acá, a lo mejor vas a creer en Ganesh, vas a creer en ¿cómo se llama? En las vacas, ¿no? Suena chistoso, ¿no? Pero son sus dioses, son como dioses. Los animales, para ellos son sus dioses. Si tú matas a un oso panda, si tú matas a una jirafa, si tú matas a un elefante, si tú matas... Entonces estás atentando contra ideas religiosas muy arraigadas que sería ahorita muy difícil de explicar, porque tiene que ver con resurrección y tantos tipos de cosas, pero creo que más o menos ahí pueden más o menos idear a lo que me refiero. Entonces, cuando los prehistóricos adoraban a las piedras, adoraban a los árboles, adoraban a cosas inanimadas, entonces su mente le encontraba una respuesta a eso, ¿sí? Y decía, bueno, es por esto. Pero más sin en cambio, y no es mentira, pero los últimos 200 años, perdón, los últimos 100 años, que 200, me estoy yendo mucho, 100 años para acá, la tecnología, los avances en ciencia, medicina, inclusive en el ateísmo, han ido, ¡pum!, al alza. Y han sido, o son, actualmente, los... avances más rápidos y significativos que ha habido en toda la historia. ¿Por qué? Porque la opresión católica, cristiana, ya no está tan fuerte y tan arraigada como anteriormente. Se cree que para el 2030 se inviertan los papeles, que ahora la mayoría seamos ateos y un porcentaje relativamente más bajo serían cristianos. Pero eso hay que comprobarlo. No dudo que en un futuro podamos nosotros ser un poquito más tolerantes en cuanto a las creencias. Hoy en día ya se está haciendo un poquito más tolerante a ciertas cosas. Antes, recordemos que los científicos, Galileo Galilei, Copérnico y demás estudiosos de las materias
astronómicas o de los asuntos astronómicos, era imposible poder hablar de esa verdad. Decir que la Tierra era redonda era para los creyentes de aquellos tiempos algo sumamente grosero. Inclusive hubo personas y mujeres y hombres que fueron asesinados porque su creencia en el ateísmo era sumamente peligrosa para su negocio. Me refiero al negocio de la religión. Ahora, una vez que nos estamos desprendiendo de creencias absurdas, yo les llamo absurdas porque realmente lo son. Recordemos que una frase que me gusta mucho decir, que realmente no sé si la leí o la saqué de mi mente, es algo que no me acuerdo, pero es una frase en la cual me gusta mucho decirla, porque esta frase dice: la religión del ayer es el mito del hoy. Así es. Por ejemplo, estamos hablando de Tlaloc, de Zeus, de Tonatiuh, de dioses que a lo mejor en su momento fueron la explicación correcta y exacta del porqué de las cosas. Ahora que tenemos un poquito más de conocimiento, sabemos que los españoles fueron los que nos implantaron en nuestra mente este tipo de conceptos un poco absurdos, por decirlo así. ¿Cómo nos lo pinta la religión católica que fue la conquista? Nos enseñan imágenes de amor, de ternura, de mira, te voy a enseñar la Biblia, ven acá, papacito. Pero la verdad no es así. No seamos ingenuos. Siempre que alguien coloniza a otro, siempre es por medio de la fuerza, por medio de la sangre, de las armas, del poder, de la fuerza. Y así llegaron los españoles. Así llegaron al continente que nosotros amadamente le llamamos América. América es un continente a donde llegaron los españoles a conquistar estas tierras, pero no por medio de amor, cariño, ternura y te voy a enseñar la Biblia. No, fue por tortura. Esto está mal, castigo. Esto está mal, muerte. Que no crees en lo que yo digo, muerte. Entonces, es algo realmente absurdo creer que Cristo vino a dar paz y amor a la humanidad. Lo que puedo diferenciar a lo mejor la figura judío-cristiana es que en su devenir escrito en la Biblia, pues sí te habla, ¿no?, de tolerancia, de respeto, de amor, de ternura, etcétera, ¿no? Darle a tu mejilla, amar a tu prójimo, bueno. Pero hasta ahí. Ahora, para no ahondar tanto ya en este tema, porque ya me estoy alargando, ya es exactamente la media hora, quiero terminar este capítulo de 5 videos de media hora con una idea muy centrada en este tipo de los españoles. Cuando nos conquistan, ¿a quiénes traen? A personajes realmente malos, realmente escoria y basura de España. Y después de mucho tiempo, ellos actualmente están dejando de creer en lo que nos enseñaron. Y nosotros nos quedamos con esa basura, con esas ideas. Si alguien habla mal de tu Dios, pero se ponen así. Voy a comentar suelto de rápido ya para finalizar. Algo que me llama mucho la atención. En la mayoría de las redes sociales, en la mayoría de las cuestiones mediáticas, que hablan de eso, ¿no? Gracias a Dios, si no fuera por Dios, ¿no? En lo personal, a mí me atacan mucho con imágenes de buenos días, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que te va bien, que Dios llene tu corazón, o sea, cosas que dices, caray, si fuese al revés, si yo les
compartiera imágenes a ellos de ciencia, de tecnología, de cosas que van en contra de la Biblia, que van en contra del verdadero conocimiento del ser humano, ¿cómo se pone? Yo les sugiero aquí algo a ustedes muy importante, me están ustedes escuchando. No te cases con una creencia. Eso es algo malo. Y eso se los voy a explicar un poquito más en el siguiente video. No te cases con una creencia. Una creencia es algo que la gente te enseña y dices, pues yo creo porque él cree. Yo creo porque él me dijo. Yo creo porque él tal. No te cases con eso. Investiga, ve diferentes religiones, ve coincidencias, ve cosas que no son compatibles, y verás que si comparas a todas, cada una de ellas es la misma basura, me refiero a eso. Y cuando empiezas a ser un libre pensador es el ateo, pero nosotros lo cambiamos, el ateísmo, llamamos ahora libre pensador, porque básicamente las personas toman la palabra ateo como algo del demonio, pero sabemos muy bien que eso no es cierto. El demonio no existe, igual que Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices a una persona, ¿sabes que este Dios no existe? No, ¿cómo crees? O sea, se ponen, pero sí, enérgicos, muy furiosos, ¿no? Debes de tolerar, debes de respetar. Bueno, pues entonces no mandes tus imágenes de Dios para que yo no te mande imágenes de anti-Dios. Pero lamentablemente la gente no entiende eso. Los que tenemos que ser tolerantes y respetar somos los ateos. No caigamos en esa bajeza que hacen las personas cristianas, el querer imponer y decir que ellos tienen la razón por medio de la fuerza y de los gritos, porque no tienen una prueba, y no la tendrán jamás, de la veracidad de Dios, de Cristo. Y esto se los voy a explicar en el segundo video, porque del tema de cuarto y quinto paso, algo que puede ser peligroso para algunas personas o para el negocio de algunas personas, si yo hablo. Pero lo que yo quiero no es que la gente se moleste, la gente empiece a criticar, empiece a ofenderse por estas situaciones. No, simplemente quiero que conozcan y vean un poco más de la situación que acontece en la vida real, la vida diaria. Y sin más por el momento, yo me despido. Soy Jesús Pérez Mitre Arango. Aquí está mi número de teléfono de WhatsApp y mis redes sociales. Sin más por el momento, hasta luego.